Uno de los mejores trimmers que yo he usado hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy. Esto me sorprendió mucho más que el clipper. Como no todo es perfecto, hay puntos bajos también. Así que vamos a comenzar con este video. El trimmer de Yukai Max, el Fanteco 2.0, que la verdad ya ni entiendo cuál es el nombre del modelo, cuál es el nombre de la marca, siempre están cambiando algo. Pero vamos a comenzar con el peso. 170 gramos es perfecto, ya que pues no supera los 200, tampoco no es que no pesa nada. 170 está perfecto. Materiales de construcción, plásticos, pero son resistentes, y al igual que el clipper, ¿no? Plásticos pero de buena factura. También al igual que el clipper tenemos esta parte que se saca. Esto también, si le quieres cambiar de otro color, en este caso esta de aquí trae de color amarillo para colocarle aquí en estas partes. El que no vio el unboxing ya puede ir a ver lo que está en el canal, que hice el unboxing a todas las cosas de Yukai que me llegaron. Tenemos base de carga, no es tan pesada, pero de todas maneras está pues muy bien, ya que no vas a hacer nada con la base de carga, siempre va a estar en el mismo lugar. Batería muy buena, excelente, y como el clipper fue lo mismo, que las baterías duran mucho y se cargan muy rápido. Muy bueno también eso. Ergonomía, prácticamente la misma ergonomía de lo que fueron las Mini Candy. Buena, como dije, no pesa tanto, tienes para jugar y una visual de casi 360. Vean, quitándole eso tienes mucha más visualización para hacer diseños o algo así. Y créanme que con estas van a hacer diseños espectaculares, líneas espectaculares. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la cuchilla. Es que mi gente, la cuchilla ya viene regulada de fábrica, yo no la he tocado, viene con una regulación perfecta. Esperemos que se vea bien aquí. Si es que logran ver ahí, la verdad no sé cómo se esté viendo este video, no puedo ver ya que estoy grabando del teléfono. Y es que la regulación que llega es esa. Yo no he tocado nada, pero tengo que decirles algo. Tiene un cero espectacular. Las cuchillas cortan de maravilla. No lastiman haciendo sequillo, ni siquiera en la parte de aquí atrás. Y para quitar peso, mi gente, esto quita como que fuera mantequilla. Obviamente con una pasada te van a quedar pequeños residuos. 2 o 3 pasadas, mi gente, esto es como que pase la afeitadora. Es el trimmer que más baja de los que yo he usado. Baja increíble. Quizás en mi unidad no sé si están los filos espectaculares o no lo sé, pero baja de manera increíble. La verdad que tiene un cero espectacular y el filo de la cuchilla no lastima para lo que deja. Cuánto deja rasurado, no lastima. Me sorprende eso, la verdad, porque hay trimmers que tú los puedes regular para quitar peso, pero al momento de marcar van a lastimar porque están mucho. Sin embargo, este de aquí no tengo ese problema y es que me ha sorprendido muchísimo. Han cambiado la cuchilla, ya que regresaron a la cuchilla de antes. Vean, la cuchilla Fanteco que vino anterior tenía, vamos a ver si tengo una por aquí, aquí está, y es que era diferente, vean cómo era. Sin embargo, aquí regresaron a esta forma, ¿no? Que esto es lo que tiene la Mini Candy amarilla. Vean la diferencia. Qué cuchillas espectaculares. La parte de afuera, pues esta sí parece igual que lo que eran estas de aquí. Pero como siempre digo yo, el trabajo lo hace la cuchilla interna. Qué locura de cuchillas, la verdad que me han encantado mucho. Pero son cuchillas que tienen que estar siempre lubricadas por el ruido. Y aquí hay una diferencia entre lo que fueron las cuchillas antes, los modelos anteriores, sea Mini Candy, sea la verde que les acabé de enseñar, porque el ruido aquí se alza un poco. Esta tiene 2 velocidades. Y al igual que el clipper, para los que no vieron el revisado del clipper, pueden ir a verlo. Es que yo aquí usé no simplemente, sino solamente la velocidad mayor. Porque yo no hago nada con la velocidad más pequeña, con la fuerza más pequeña o con la velocidad menor. Yo trabajé más con lo que fue lo más fuerte, ¿no? lo máximo que llega, digamos. Y el sonido es este. Cuando escuchan ustedes mi voz aquí, hay un poco de edición, ¿ok? Este audio es completamente sin editar, obviamente tengo micrófono, pero es completamente sin editar. Cuando ya ustedes ven mis videos, yo les hago un poquito de arreglo a la voz, porque de todas maneras no, hay que dar siempre lo mejor. Sin embargo, cuando yo les hago escuchar las máquinas, ven que yo no hablo, es porque quiero que escuchen el sonido natural de la máquina, sin nada de edición. Y ese es el sonido de la máquina sin ninguna clase de edición, porque no quiero que se escuche más fuerte de la cuenta o con un sonido extraño, ya que en la voz pues hay que modificar algo y pues en el sonido de la máquina no hay que hacerlo, ya que
no cambia nada, o sea, no les cambia a usted, o sea, sí les cambia, pero no tiene que ser así, no tiene que cambiar, pero me estén entendiendo. Es buen conjunto el motor con estas cuchillas, eso es algo que siempre estoy viendo yo, porque a veces hay cuchillas que vienen que no son tan buenas respecto al motor que tienen, o cuchillas muy buenas que la verdad vienen con un motor pésimo, y siempre yo trato de ver que el motor esté al alcance de la cuchilla y la cuchilla al alcance del motor, y obviamente los materiales de construcción que estén al alcance del motor. Esto es lo que a veces hacen las máquinas, que se escuchen o se alboroten con el tiempo porque los materiales no son tan buenos. Mi recomendación para quien se la compre es la lubricación. O sea, esto tienen que tenerlo lubricado sí o sí, siempre. Una, para cuidar la cuchilla, y eso lo tienen que hacer con toda máquina. Otra es por el ruido, y porque la verdad es que a veces cuando estoy trabajando he tenido que comenzar, o sea, yo normalmente comienzo cortando arriba y luego de que me paso a hacer toda la limpieza aquí en la parte de los lados, y de momento no queda el cabello un poco mojado de lo que he estado hasta peinando arriba antes de cortar abajo. Entonces ese residuo mojado que queda cuando paso el trimmer para quitar el peso, porque ahí es que me gusta ponerlos a prueba, se siente que hace fuerza y el ruido cambia, ¿no? No sonaría ya un sonido normal ahí como este, sino es que se alza mucho más, ¿ok? Entra en contacto con el agua y se alza un poco. Ahí es que viene mi punto de vista, ¿no? Lubricar, y obviamente para quitar peso yo uso otras cosas. El trimmer lo uso simplemente para ponerlo a prueba. Para quitar peso vayan siempre con un clipper. Mi consejo es tengan siempre un clipper aparte para quitar el peso. Entonces déjenlo cuando ya hayan quitado el peso y quieran bajar bastante. Ahí dejen el trimmer para marcar. Esa es su función para mí, ojo, para mí. O simplemente cómprense un trimmer para quitar peso, absolutamente solo para eso, como un Kemei 3023, que es de los mejores que hay para quitar peso. Y en cuanto a materiales de construcción, vamos a iniciar con el trimmer, y la regulación que tiene es la que trae de fábrica. Yo no le he hecho absolutamente ninguna modificación, ya que trae un 0. Creo yo que está perfecto, aunque si no lo veo completamente recto, pero lo voy a dejar ahí tal como llega. Ok, vamos a ver una primera marcación usándola en modo contrario, ¿no? En este modo. Recuerden que la cuchilla es la Fanteco 2.0 y la voy a usar en su velocidad máxima. Estoy haciendo un desvanecido bajo. Lo que estoy probando es simplemente pasarla de esta manera, pero lo que ya puedo notar es que primero que todo lo corta con mucha facilidad, y segundo que baja bastante, aunque sí, para ver si es verdad cuánto baja hay que usarla de este lado. Obviamente con un solo video pues no se puede mostrar el total funcionamiento de la máquina, sino bajo mi experiencia, pero en este caso, por lo que puedo notar, este es el primer uso que le estoy dando. Obviamente yo les voy a decir en lo que va haciendo el revisado si el trimmer, o sea, si calientan las cuchillas, si se encajan y todo el resto. En este caso les quería ver la primera pasada, mi primera expresión de lo que sería usar este trimmer. ¿Es recomendado el trimmer? Es recomendadísimo, ya que tenemos una de las mejores cuchillas, creo yo, del mercado en cuanto hablamos del mercado AliExpress. Y aunque parezca de poco que yo digo el mercado AliExpress, que quizás mucha gente lo vea como que poca cosa, como que lo último, como que para la gente que no tiene,
La verdad que esta de aquí puede ser mucho mejor que un trimmer Wahl, que un trimmer Babyliss, que un trimmer Andis de otra marca por ahí muy relevante, Stylecraft y otras marcas. Pero esto no te lo van a decir revendedores, influencers, no te lo van a decir porque trabajan con otras marcas. Sencillo, o sea, no hay nada que esconder. Cuando esta marca llegue al mercado internacional, al mercado europeo en este caso, van a ver cómo le van a tirar flores a esta marca. Van a ver lo que yo les digo. Cuando ya las tengan en mano vendiéndolas aquí en Europa, ahí van a decir, oh, esta máquina, esto no es cualquier cosa. Lo mismo pasó con MRB. Máquinas chinas, máquinas chinas, máquinas chinas. Hoy en día ya las venden ahí en su repisa. Pero no vamos a entrar en polémica aquí. Déjenme saber su opinión. Ya saben, me gusta y como siempre nos vemos en otro video.